Hola, mis fieles seguidores, ¿cómo están? Hoy en Teoría de la Empresa vamos a mirar específicamente algo que en la introducción a nuestro curso de Economía Práctica para Todos les presenté de manera general, el circuito económico. Somos sujetos racionales, los agentes económicos. Adam Smith, economista escocés del siglo XVIII, conocido como el padre de la economía clásica, de la economía capitalista, de la libre empresa, dice que todos los que intervenimos en economía lo hacemos guiados por la razón. La razón nos hace optimizar los recursos que de por sí son escasos. Así creamos que son muchos los recursos, siempre serán escasos porque los deseos de los seres humanos son ilimitados. Mientras exista por lo menos un ser humano sobre la faz de la tierra, esa persona va a tener deseos, va a tener necesidades y para satisfacerlos va a utilizar recursos. Los recursos son finitos, son susceptibles de acabarse. Por esa razón, los bienes que son más escasos son los que reportan más valor y el valor conduce a que tengan precio. Hay bienes que tradicionalmente generaban valor, aunque todavía no eran considerados muy escasos. El caso típico, el del agua. Hoy en día ya somos absolutamente conscientes de la escasez relativa del agua y la utilidad que siempre se ha sabido que reportaba ya se ha convertido en precio. Ya es un bien que además de ser valioso por ser útil, tiene un precio alto, se ha vuelto costoso. Bien, entonces el señor Adam Smith, dentro de muchos de los aportes que hizo para la construcción de la teoría económica clásica, sentó esa base, ese fundamento, la racionalidad que nos lleva a optimizar los recursos, maximizar utilidades, maximizar el rendimiento, es un término muy de economistas, racionalizando costos, racionalizando uso. Miren las utilidades, como las registra un sistema. En esta ocasión estamos viendo indicadores de bolsa de valores. Por supuesto, la meta, como lo sabemos, del empresario es maximizar utilidades. Pero no debe ser solo esa. El empresario debe ser consciente de la importancia de generar empleo, de contar con los recursos de su medio, de su región, de obrar con responsabilidad empresarial, preocuparse por el bienestar de quienes colaboran con él. Y es un gana-gana. Con eso ganamos todos. Facturas, estos documentos que presentan la relación de precio que debe pagar, esta es la relación del precio que debe pagar una persona, una empresa, como uh, pago, la relación del precio que debe pagar por la compra de un producto o por haber recibido un servicio. Tenemos una foto de una típica junta, puede ser de directivos de una corporación o de administrativos de una empresa tomando decisiones sobre planeación, cuál va a ser el curso de los negocios, buscando soluciones a problemas del día a día y el circuito económico. En esto vamos a concentrarnos hoy. ¿Quiénes intervienen?
Estos son los grupos de sectores de la economía que intervienen en el ciclo, quienes producen, quienes consumen, el sector financiero, el gobierno y el sector externo. El sector externo no lo voy a incluir en esta gráfica, sino más adelante, porque no quiero congestionar con flechas el ejercicio que vamos a hacer. 4 grupos entonces aparecen representados en esta gráfica. Las empresas, los trabajadores, que es el mismo grupo de las familias, gobierno, que como en alguna ocasión les dije, el gobierno es una parte de toda la estructura de poder que es el Estado, pero el gobierno se encarga de lo administrativo, de la conducción de la nación. Y el sector financiero. Tengo las flechas con distintos colores, espero que se noten bien en el video. La punta de cada flecha está indicando hacia dónde va el dinero en ese circuito, en esa circulación. De hecho, es importante decirles que este modelo está inspirado en el planteamiento de un pensador francés, el señor François Quinet, quien tuvo como formación original la medicina. El señor era médico, prestaba servicios en las cortes. Este señor estudió muchísimo la actividad agrícola. Él consideraba que era lo único que realmente produce la tierra. Miró el ciclo de siembra, generación, recolección, e hizo una muy interesante analogía. Él, por su formación en anatomía, en biología, consideró que la actividad económica se asimila a el funcionamiento del organismo humano y animal en general. Órganos conectados con venas y arterias, irrigado todo el sistema por la sangre, que es lo que le da la vida. Entonces este pensador, que como la mayoría de los ilustres de esa época, del siglo de las luces, tenían un conocimiento general, no eran tan especializados, pensaban, opinaban, hacían filosofía sobre distintos aspectos y campos de la vida. Por eso no es de extrañar que Smith fuera filósofo y que Quinet, se escribe que Snai, fuera médico. Pues bien, repito, este modelo que llamamos el circuito económico deriva de esa analogía que hizo Quinet entre el funcionamiento del cuerpo humano y toda la conexión o conectividad que hay entre los grupos que forman parte de la actividad económica. Vamos entonces al grano. El sector de las empresas. El sector de las empresas contrata trabajadores, vincula gente, talento intelectual, mano de obra también, para poder producir. La actividad principal de las empresas es producir bienes y servicios. Esos bienes y servicios los vende y con eso obtiene ingresos. ¿A quiénes los vende? A las familias fundamentalmente. ¿Y cuáles son las familias? Pues las personas que integran ese grupo de trabajadores y sus parientes. También las empresas prestan servicios y venden productos al sector Estado, que aquí estamos utilizando es el término gobierno, la parte administrativa del Estado.
Y claro, al sector financiero también le venden sus servicios, servicios empresariales, asistencia tecnológica, computacional, por ejemplo, venden papelería, le venden telefonía. ¿Y qué recibe? Recibe ingresos de todas las personas que le están comprando. ¿Qué otras erogaciones tiene que hacer? ¿Qué otros gastos tiene que hacer las empresas? Pues entre sí, las empresas se compran materiales, compran insumos, se compran servicios, entonces hay pagos entre ellas. Las empresas, a su vez, deben pagar impuestos. Claro que tienen que pagar impuestos al gobierno. Las empresas pueden realizar ahorros en el sector financiero, claro, pero también reciben créditos, reciben préstamos del sector financiero para poder invertir. ¿Es posible que los trabajadores inviertan también en empresas? Claro que sí, y es importante que lo hagan. Hay países donde existe una cultura muy, muy enraizada, muy arraigada. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el ciudadano estadounidense acostumbra tener acciones de propiedad de empresas, de corporaciones. Puede que no todos tengan una cantidad muy representativa de acciones, pero ellos consideran dentro de sus actividades de previsión del futuro invertir en empresas. ¿El gobierno puede invertir en empresas? Bueno, habría que mirar la legislación de cada país, pero al menos en teoría tenemos que decir que sí, y sabemos de muchos países en los que sí es posible. Es más, también el gobierno puede desarrollar empresas industriales y comerciales en muchos lugares. A su turno, las empresas, si reciben crédito del sector financiero, deben pagar a cambio de esto intereses, ¿verdad? Por los préstamos. Claro. Miremos los trabajadores, hagamos el análisis desde la óptica de ellos, para seguir de manera coordinada nuestro relato. Los trabajadores se han formado en un oficio, en una profesión, y entonces contratan con las empresas para entregarles, facilitarles su capacidad intelectual, sus habilidades, también su fuerza física, igualmente importante. Y a cambio de esto reciben salarios. En algunas legislaciones, no solamente salarios, sino unos factores complementarios que llamamos prestaciones sociales. Por ejemplo, reconocimiento de vacaciones, reconocimiento de primas de antigüedad, reconocimiento de cesantía, un auxilio para cuando termine el vínculo laboral, reconocen intereses sobre este auxilio a quienes devengan un salario de un nivel que se considera bajo. En algunas legislaciones las empresas están obligadas a reconocerles un auxilio de transporte, un auxilio de vestuario y calzado para el desarrollo de sus labores. Y algo importantísimo, la seguridad social. Muchas legislaciones tienen una normatividad muy estricta al respecto. Los trabajadores deben tener asistencia médico, hospitalaria en caso de enfermedad, profesional, no profesional, también en ciertos casos.
accidentes de trabajo, todo lo que tiene que ver con protección, seguridad en la actividad industrial. Cada día se presta más atención a este tipo de obligación por parte de los empresarios. Ahora, los trabajadores, la gente, no solamente trabaja para empresas, también se presta servicios internos entre el mismo grupo. Personas que se han formado en una profesión, las que antiguamente llamaban profesiones liberales, sin ninguna connotación política. Abogados, arquitectos, ingenieros, médicos. Bien, los trabajadores también deben pagar impuestos. Pueden recibir unos subsidios de parte del gobierno si están desempleados o si tienen un salario por debajo de ciertas características o de cierto límite. De hecho, en muchas legislaciones existe la figura, el concepto del salario mínimo legal, por debajo del cual no es lícito, no es legal remunerar salarialmente a los trabajadores. Los trabajadores, claro que pueden recibir crédito del sector financiero, préstamos para consumo, o para construcción de vivienda, o para adquisición de vehículo, claro que sí. Y a cambio de esto, pues, por supuesto, tienen que pagar unas tasas de interés. Pero también el trabajador tiene la opción de canalizar excedentes, dinero que le puede sobrar después de, con su salario, pagar sus gastos y hacer apropiación para pago de impuestos, dinero que puede destinar al ahorro. Y qué importante que lo haga. La economía japonesa tiene un nivel de ahorro excepcionalmente alto. Consumen menos que un país como Estados Unidos, por ejemplo. El gobierno. El gobierno presta servicios públicos, da soporte de infraestructura, representa la soberanía y entonces es el encargado de realizar actividades propias de seguridad nacional, fuerzas militares, policía, administración de justicia, emisión de dinero. Todo esto cuesta dinero, claro. Entonces, el funcionamiento de todo el aparataje del Estado requiere un presupuesto. Ese presupuesto está financiado básicamente con los impuestos. Hay otro tipo de contribuciones y en algunos países, pues, las empresas del Estado aportan también al presupuesto, esas empresas industriales y comerciales. En muchos países la producción de petróleo está nacionalizada, está estatizada y ahí hay una generación de recursos muy importantes. En el presupuesto del Estado hay que incluir también todo lo correspondiente a soportes, sustentación, subsidios para sectores especiales de la economía, para grupos menos favorecidos, para grupos más vulnerables. El sector financiero paga también impuestos, así como las empresas y los trabajadores al gobierno. Los trabajadores pueden también prestar sus servicios a entidades del Estado, claro, obvio, de ahí salen los empleados públicos, los trabajadores oficiales que reciben sus salarios y pueden obtener sus pensiones del sistema público
hoy en día coexisten en muchos países el sector privado, o mejor, el modelo privado de pensión y el sistema público. El sector financiero, pues el sector financiero realiza una labor de captación y colocación de recursos. Cuando capta, recibe depósitos, recibe ahorros. Por todo eso, debe reconocer una tasa de interés. Está captando, entonces a los ahorradores depositantes debe pagarles intereses. ¿Y qué hace con el dinero? El sector financiero, la banca y entidades asimiladas intermedia con los recursos. Entonces coloca dinero, coloca préstamos, créditos. ¿A quiénes? A trabajadores, empresas y Estado que lo necesiten. La tasa de interés que recibe por esos préstamos debe ser superior a la que paga por los depósitos. Es lógico. Ahí es donde obtiene su utilidad. La tasa de interés de captación debe ser inferior a la de colocación. O la tasa de interés de colocación debe ser inferior a la de captación. Y nos queda el sector externo que no aparece en la gráfica, pero no por eso lo voy a omitir. El sector externo es tan importante que muchas economías fuertes correspondientes a países industrializados, lo que llamamos también países desarrollados, aunque más adelante estableceremos algunas diferencias entre lo que es crecimiento industrial y desarrollo. No es exactamente sinónimo un término con el otro, aunque para que haya desarrollo es necesario que haya crecimiento económico y haya industrialización. Le apuestan entonces las naciones al sector externo para crecer, para avanzar, para progresar, para mejorar. ¿Qué integra el sector externo de la economía? Comercio exterior, importaciones y exportaciones, transferencias, inversión extranjera. Entonces, resulta que las empresas locales, las empresas de nuestro país, pueden y suelen, y yo diría deben, exportar, no solo producir para satisfacer necesidades del interior del país, sino que deben colocar sus productos en el extranjero, vender afuera. Con eso obtienen ingresos, ingresos que van a venir en la moneda que sea patrón de cambio internacional, vienen en divisas, con lo cual se está beneficiando el sistema como un todo. Se recibe divisas, se recibe moneda extranjera. ¿Los trabajadores pueden vincularse con el sector externo? Sí, sí, sí. No solamente tienen que emigrar para conseguir empleo en el exterior. Hoy en día, con la virtualidad, con el teletrabajo, es posible que un trabajador que siga domiciliado o residenciado en el país local obtenga remuneración por sus servicios del sector externo. Las empresas, para poder producir y exportar, muchas veces también necesitan de insumos, de materiales, de tecnología que no se encuentra en el país local, que hay que importarla, hay que comprarla afuera. Cuando eso ocurre, pues se está consiguiendo un bien que es más escaso aquí adentro, pero también está saliendo dinero y no sale del dinero local. Hay que convertirlo en divisa, en moneda extranjera para pagar hacia afuera. Miren que empezamos a pensar, uy, ¿qué tal que lo que sale por importaciones sea mayor que lo que entra por exportaciones? Ahí habría problema.
Ya lo veremos más adelante. El sector financiero puede recibir recursos del exterior. Sí, es posible que haya depósitos en cuentas bancarias, depósitos que sean hechos por extranjeros, pero también es muy posible que haya inversión. Y ahí estamos hablando de la inversión extranjera, que es importantísima, que venga capital de fuera y haga industria, haga agroindustria en el país local. Ahí hay una inyección verdadera que no es solo de divisas, sino también de transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología. ¿El gobierno puede recibir algo del exterior? Sí, puede haber apoyos, puede haber donaciones, puede comprarse títulos. Agentes económicos extranjeros pueden adquirir títulos de deuda soberana. Claro, y eso sí que ocurre en las bolsas de valores del mundo. Resultan muchas veces tan endeudados los gobiernos que, voy a decir algo que sería contablemente hablando, en términos de cuentas nacionales, no en términos políticos y jurídicos, pueden resultar casi que propietarios de una nación, titulares de papeles de deuda pública soberana de un país diferente. Puede ser. Eso es algo bien complejo. También el turismo hacia el exterior y desde el exterior. Conviene que vengan visitantes del exterior, ingresan divisas. Y cada vez que salimos a hacer turismo fuera, salen divisas. Transferencias, regalías, también van y vienen del sector externo. ¿Hay impuestos? ¿Paga impuestos el sector externo? Claro que sí. Y eso no quiere decir que la economía no sea libre. Hay libertad, pero también suele haber cargas tributarias. Bueno, esto es el circuito económico. Piensen sobre esto, miren qué interesante, analícenlo y me hacen sus comentarios. Nos vemos en la próxima clase.